Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ver hoy, sobre la base de lo que vimos la microclase virtual anterior, los principios del derecho del trabajo. Con música, por cierto, de una banda que les recomiendo, que se llama Él mató a un policía motorizado. Les recomiendo la banda, que es de indie rock. No les recomiendo que maten a ningún policía, por cierto, el nombre es un poco violento, pero la banda está muy bien, me parece que está muy buena como para empezar a meterse en este género musical que a mí me gusta mucho, que es el indie rock. Además es nacional la banda. Así que bueno, volviendo a lo que nos compete, en la clase anterior vimos el concepto del derecho del trabajo y mencionamos el que quizá es el principio del derecho laboral más importante, que nosotros llamamos principio indubio pro reo, también conocido como principio protector, principio tutelar del trabajador, etc. A ver, ¿qué dijimos del principio protector, también llamado indubio pro operario? Dijimos que es el principio más importante en materia de derecho laboral y que se basa, a su vez, en una ficción. ¿Cuál es la ficción? Ficción es algo que no es verdad, siempre, en este caso. La ficción es que en la relación laboral que el contrato de trabajo origina, en la relación laboral que el contrato de trabajo origina, el trabajador es la parte débil y el empleador es la parte fuerte. ¿Por qué, profe, el trabajador es débil y el empleador es fuerte? El trabajador es débil porque no tiene aquello que necesita y que sí tiene el empleador: dinero. En nuestra forma de organización socioeconómica, el dinero es lo que nos permite intercambiar bienes y servicios y sobre todo adquirirlos. Voy a la verdulería, no tengo dinero y por lo general no puedo hacer un trueque con el verdulero para comprar 2 kilos de bananas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que nuestro derecho laboral, que es un tanto antiguo y un tanto demagógico, si se quiere, protege siempre, aunque con prueba en contrario, aunque admite la prueba en contrario, al trabajador, porque se basa en esta ficción, que es que el trabajador es siempre el sujeto débil de la relación laboral que el contrato de trabajo origina. Esto es fundamental, les pido que tomen nota, que lo tengan presente, sobre todo para el momento del examen. ¿Sí? Bien. Ahora, hay varios principios. Principio protector, principio de la irrenunciabilidad, principio de continuidad, principio de la primacía de la realidad, principio de razonabilidad, principio de buena fe. O sea, son 6 principios. Sí. Bien. El primero es el principio protector, que nosotros lo llamamos principio indubio pro operario. Bien. Ya definimos qué es esto del indubio pro operario. Ya saben que se basa conceptualmente en una ficción, que es la creencia de que el trabajador es siempre el sujeto débil en la relación laboral que el contrato de trabajo origina, pero no se agota en la protección a priori del trabajador. El principio protector congloba, une, o mejor dicho, está compuesto por, en definitiva, 3 principios o 3 subprincipios. Tenemos el primer principio, principio protector, compuesto por 3 subprincipios. El primero es el indubio pro operario, que lo utilizamos también como nombre del primer principio porque es bastante didáctico. Pero en verdad el principio se llama principio protector, compuesto por indubio pro operario, por la aplicación de la norma más favorable y por la condición más beneficiosa. A ver, respecto del indubio pro operario ya no hay mucho más que decir. Sepan que está en el artículo número 9 de la Ley del Contrato de Trabajo número 20.744, pero sí no hemos dicho nada todavía del principio de la aplicación de la norma más favorable. ¿De qué norma? ¿La vecina? No, de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que en caso de que haya normas jurídicas encontradas en tensión que regulen de cierta manera la relación del trabajo que el contrato de trabajo dio lugar, y esta tensión puede afectar al trabajador, el juez o quien deba solucionar una controversia de tipo laboral debe estar a favor, debe aplicar la norma o incluso interpretarla a favor de los derechos del trabajador. Dice el libro: esta regla, la aplicación de la norma jurídica más favorable, no se refiere a la interpretación jurídica de una norma jurídica, sino a la elección de la norma más favorable entre varias que regulan una misma situación, sin importar el orden de prelación, el orden jerárquico que ocupe la regla jurídica. Ejemplo, la ley establece una jornada diaria de 8 horas, pero si el convenio colectivo, que lo vamos a ver después, que rige esa actividad establece para esa tarea una jornada de 7 horas diarias, prevalece el convenio colectivo, no obstante que se encuentra en una escala inferior a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que haya dos normas jurídicas en tensión que regulen algún aspecto de la relación laboral que el contrato de trabajo da lugar respecto del trabajador, se debe estar siempre a favor de los derechos del trabajador y de aquello que le resulte más beneficioso. Bien, ¿esto por qué? Volvemos a la ficción, porque nuestro derecho laboral entiende que el trabajador es la parte débil, por tanto la parte que hay que proteger. ¿Sí? Bien. Luego está el tercer subprincipio dentro del principio primero llamado principio protector, que es la condición más beneficiosa. Y leo: este principio, dice el libro, protege los derechos adquiridos por el trabajador. Por ejemplo, en este momento rige una norma que establece que los trabajadores gozan de un mínimo de 14 días de vacaciones. Si el Congreso pretende dictar una ley sobre un descanso anual inferior, prevalece la norma anterior. A ver, volvemos a lo mismo. Indubio pro operario, aplicación de la norma más favorable, la condición más beneficiosa. Siempre se debe estar a favor de los derechos del trabajador y de aquello que le resulte más beneficioso, sea que haya una tensión de normas jurídicas, sea que haya un cambio en la ley, aunque todo esto es opinable y todo esto admite prueba en contrario y todo esto se puede modificar porque la ley ha sido tan excesivamente protectora del trabajador que nuestro sistema laboral está en crisis hoy en día. Cuando ustedes escuchan hablar de la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, tiene que ver con esto, con que hoy en día, a cómo está el mundo y cómo se dan las relaciones del trabajo, este sistema heredado del peronismo, que tiene un fuerte componente fascista italiano, no es del todo viable, porque genera injusticias para los empleadores, que son los que, en nuestra forma de organizar la economía, en nuestra forma de organización socioeconómica y ante todo empresarial, son quienes tienen a su cargo la generación de la riqueza y del empleo. Cuando ustedes escuchan hablar de flexibilización laboral, están en definitiva, o mejor dicho, debieran vincular ese concepto, flexibilización laboral, con este principio protector, compuesto por el indubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Bien. Segundo principio de la irrenunciabilidad. Está consagrado, o mejor dicho, está consagrado en los artículos 12 a 15 de la Ley del Contrato de Trabajo. Y establece, palabras más, palabras menos, que las partes del contrato de trabajo que origina la relación laboral no pueden pactar libremente en contra, en detrimento de las normas jurídicas y de los principios generales del derecho del trabajo. Por ejemplo, yo no podría, como trabajador, pactar con el San Judas la renuncia del derecho a la indemnización, que es uno de los derechos laborales más importantes que nuestro derecho laboral prescribe. ¿Por qué? Porque nuestro derecho laboral entiende que las partes no pueden negociar libremente las condiciones del contrato de trabajo. Cuando escuchamos hablar sobre flexibilización laboral, tiene que ver con esto también. Hay derechos que son útiles y hay derechos que obstaculizan que
terminan redundando negativamente en la calidad y en la cantidad de trabajadores contratables y contratables, ¿sí? Bien, entonces, principio de la irrenunciabilidad. Las partes no pueden renunciar. Las partes de un contrato de trabajo que origina una relación laboral no pueden renunciar a las normas jurídicas y a los principios generales que regulan el derecho del trabajo. Por tanto, el contrato de trabajo no es libremente negociable. Esto hoy en día está en discusión y yo en lo personal pienso que una de las formas de que la Argentina vuelva a ser un país competitivo, inserto en el mundo y demás, es que nuestro derecho del trabajo se ajuste a la realidad laboral y a la realidad de que nuestro sistema es excesivamente protectorio del trabajador, por tanto desprotector del empleador, que es el que genera riqueza y arriesga su capital para generar trabajo, para generar relaciones del trabajo. ¿Sí? Bien. El principio de la continuidad es muy simple. Básicamente establece que en caso de duda, el juez o quien deba resolver una cuestión, una controversia vinculada con el derecho laboral, debe entender que el contrato de trabajo continúa y que se celebró por tiempo indeterminado. El contrato laboral suele ser, en la Argentina, por tiempo indeterminado. No tiene fecha de finalización, pero sí tiene fecha de comienzo. Tiene fecha de comienzo, pero no tiene fecha de finalización pactada de antemano. Esa es la forma más habitual en nuestro país en la que se celebra el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Yo estoy contratado por el Instituto San Judas Tadeo por tiempo indeterminado. En otras partes del mundo, como en España, es muy común que los contratos del trabajo tengan una fecha de duración, o mejor dicho, una fecha de vencimiento. Un plazo de duración sabido y prefijado por las partes de antemano. Es el caso de los contratos temporales. Bien, entonces, primer principio, principio protector. Segundo principio, principio de la irrenunciabilidad. Tercer principio, principio de la continuidad. Cuarto principio, principio de la primacía de la realidad. Que en verdad este principio, el principio de la primacía de la realidad, no es propio del derecho laboral, sino de todo el derecho, del derecho en su conjunto. Es, en mi opinión, un principio general del derecho, que no es otro que el siguiente. A ver, la verdad material debe imponerse sobre la verdad formal. Si yo estoy contratado por 7 horas, pero en verdad trabajo 12 y luego le reclamo a un juez laboral una indemnización por un despido sin causa, como vamos a ver después, aunque la documentación que la otra parte, el empleador, aporte, demuestre que yo estaba contratado por 7 horas, si yo logro probar en forma satisfactoria que en verdad yo trabajaba 12, se me debe reconocer que yo trabajaba 12 horas. Dice el libro: se manifiesta en la observación concluyente de la conducta de las partes en la ejecución del contrato, sin importar lo que se pacta o se registra por escrito. O sea, importa más lo que sucede que lo que se pactó, que lo que está escrito. Si yo trabajo 12 horas, pero estoy contratado por 8 y tengo que reclamar ante un juez laboral, por ejemplo, una indemnización o incluso no solamente por despido sin causa, sino por un accidente laboral, debe primar la verdad. Y la verdad es la verdad material, no la verdad formal, el papelito. ¿Se entiende? Bien. Los últimos dos principios son el principio de la razonabilidad y el principio de buena fe. Del principio de la razonabilidad vamos a decir que, no es tampoco un principio propio del derecho del trabajo, en verdad es un principio general del derecho en lo atinente a la celebración y la ejecución de un contrato cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, los contratos deben ser razonables, y razonable es un concepto
opinable, un concepto mutable, un concepto que depende de cada caso en particular. El caso típico, que es el que cita el libro también, y acá cita también jurisprudencia, es el de un trabajador que lo contratan para que trabaje a 300 kilómetros de su casa, todos los días. A ver, supónganse que hay un McDonald's en Bariloche y que yo vivo en Buenos Aires. Bueno, me contrata McDonald's y me dice, mira, vos tenés que trabajar en Bariloche, si no, te despedimos. A ver, si esto se da al momento de la celebración del contrato, es obvio que yo no voy a aceptar, porque la contraparte tampoco me lo va a ofertar. Ahora bien, el principio de la razonabilidad tiene que ver con la ejecución del contrato. Cuando el contrato ya está en marcha, McDonald's no me puede mandar a mí, salvo que lo hayamos fijado de antemano, a trabajar a 300 kilómetros de mi casa. ¿Se entiende? Y leo. Por ejemplo, un ejemplo de no aplicación del principio de razonabilidad es la modificación arbitraria de las condiciones del trabajo, que se llama ius variandi, pero eso a nosotros no nos importa. Si la medida dispuesta por la empleadora, por la parte empleadora, por el empleador, sustituía a la actora, o sea, al trabajador, su régimen de 17 horas semanales por otro de 40 horas, y la pasaba de secretaría docente a ser una simple empleada administrativa, con aplicación de otro convenio colectivo, es evidente que se ha causado un agravio moral, bla, bla, bla. ¿Qué nos dice? A ver, las condiciones del trabajo tienen que mantenerse más o menos como se pactaron al momento de la celebración del contrato. Y si cambian, deben ser razonables, deben tender a la continuidad de la relación del trabajo, a la continuidad del contrato de trabajo que da lugar a la relación del trabajo, y en definitiva no deben afectar al trabajador de tal manera que éste no pueda cumplir con su prestación, que es trabajar. ¿Se entiende? En definitiva, el principio de razonabilidad lo que intenta, o mejor dicho, es una consecuencia directa del principio de continuidad. Se debe estar siempre a favor de la continuidad del contrato de trabajo. El contrato de trabajo da lugar a la relación laboral. Entonces, no sería congruente, sería contrario al principio de razonabilidad una mutación, un cambio en las condiciones de trabajo que supongan o que generen que el trabajador no pueda cumplir con su obligación. ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? Trabajar. ¿Cuál es su derecho fundamental? Percibir un salario y trabajar conforme a las condiciones pactadas. ¿Cuál es la obligación del empleador? Facilitarle, permitirle al trabajador que éste cumpla con su tarea, con su obligación, que es trabajar, y por eso pagarle un salario, un sueldo, en otras palabras, una retribución, como dice la ley, porque la retribución puede ser de muchas formas. ¿Cuál es su derecho? Que el empleador trabaje bien, conforme lo pactado. Bien. Principio de la buena fe. El principio de la buena fe es un principio que toca a la ejecución de todos los contratos. Los contratos, dice el Código Civil, deben ejecutarse de buena fe. O sea, las partes deben actuar con buena leche, respetando las condiciones pactadas y tendiendo a satisfacer sus obligaciones. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Trabajar. ¿Cuál es la obligación del empleador? Pagarle al trabajador y facilitarle su trabajo. Además, este principio de la buena fe está contemplado en el artículo 63 de la Ley del Contrato de Trabajo, que dice más o menos lo siguiente. Principio de la buena fe. Las partes están obligadas a obrar de buena fe. Trabajador, empleador. Ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador, quién sabe lo que es un buen empleador, y de buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación del trabajo. Volvemos a lo mismo. El contrato se tiene que ejecutar de buena fe. Si yo estoy contratado para enseñar, un actuar de buena fe es esto. O sea, tengo una obligación que es trabajar, bueno, actúo de buena fe, trabajo, filmo, grabo las microclases virtuales. Y mi empleador, que es el Instituto San Judas Tadeo, tiene que actuar de buena fe. No tiene que obstaculizar mi trabajo y me tiene que pagar, básicamente. Bien. Con esto terminamos por hoy. La clase que viene va a ser muy importante porque vamos a ver el concepto de contrato de trabajo. Acuérdense
siempre que el contrato de trabajo sea escrito, sea oral o no esté plasmado en ningún documento, es lo que origina la relación laboral. Siempre hay contrato, siempre, aunque no esté escrito y aunque no se haya firmado, porque el contrato no es un fenómeno formal, es un fenómeno subjetivo, es un acuerdo de voluntades. Yo me pongo de acuerdo con Pepito en que voy a trabajar en su finca, eso es un contrato. Es un contrato que no tiene la rigurosidad formal que debiera tener, que no está escrito en un papel, pero igualmente es un contrato porque un contrato es un acuerdo de voluntades. Bueno, hoy vimos entonces los principios generales del derecho del trabajo, mencionamos 6, el principio protector compuesto por 3 subprincipios, la irrenunciabilidad, la continuidad, la realidad, la razonabilidad y la buena fe. La próxima microclase vamos a ver el concepto de contrato de trabajo contemplado en el artículo número 21 de la Ley del Contrato de Trabajo y vamos a avanzar con el concepto de remuneración